Hola alumnos de tercero medio del Colegio Everest. Esta es nuestra segunda cápsula de aprendizaje para, debido a la contingencia, ¿cierto? Ir avanzando con los contenidos de tercero medio. En este caso vamos a trabajar la suma de números complejos. ¿Cómo nosotros podemos sumar dos números complejos? Una de las formas, como dice aquí, ¿cierto?, es sumar las partes reales con las partes reales y sumar las partes imaginarias con las partes imaginarias respectivamente. ¿Ya? ¿Cómo aterrizamos esto? ¿Cómo lo llevamos esto a un ejemplo? Veámoslo acá. Entonces, supongamos que en este caso tenemos Z1 que está en su forma binomial A más BI y Z2 que está en su forma binomial C más TI. Como ustedes pueden ver, si yo quiero sumar Z1 con Z2, ¿cierto? Lo que nosotros debemos hacer entonces es sumar la parte real de Z1 con la parte imaginaria de Z2 y sumar el coeficiente imaginario de Z1 con el coeficiente imaginario de Z2. Eso es si lo hacemos en la notación binomial. Si lo queremos hacer en la forma cartesiana es mucho más simple porque recordemos que, por ejemplo, la forma cartesiana de Z1 es A, B y la forma cartesiana de Z2, ¿cierto? Sería C, D. Por lo tanto, como ustedes pueden ver, ¿cierto? Acá lo que debemos hacer es sumar la coordenada real con la coordenada real y la coordenada imaginaria con la coordenada imaginaria. ¿Ya? Vamos a verlo con un ejemplo para que nos quede un poquito más claro. Tenemos Z1 que está en la forma binomial 2 más 4i y tenemos Z2 que está en la forma binomial 6 menos 3i. Si nosotros queremos sumar Z1 con Z2, entonces sumamos la parte real de Z1, 2, con la parte real de Z2, 6. Esa suma nos daría claramente 8. Y sumamos las partes imaginarias, que en este caso sería de Z1, 4i y de Z2, menos 3i. 4i menos 3i, el resultado, ¿cierto?, nos daría una i o simplemente i. Por lo tanto, si yo sumo Z1 con Z2, el resultado en este ejemplo sería 8 más i, o escrito en forma cartesiana, 8,1. Cosas importantes que hay que entender, chiquillos. Cuando uno habla, ¿cierto?, en este caso de sumar, uno siempre debe o depende de los signos que tengan estos sumandos, ¿cierto? Lo que nosotros queremos sumar. Así que claramente en este caso 4i menos 3i debíamos restar, ¿ya? Pero esto es porque el coeficiente o la parte imaginaria, mejor dicho, de Z2 es menos 3i, ¿ya? Por eso, básicamente. Si lo tuviéramos en la forma cartesiana, como vemos aquí, el Z1 es 3,1, parte real 3, parte imaginaria, mejor dicho, 1. En cambio Z2 tiene parte real 7 y parte imaginaria menos 2. Si nosotros queremos en este caso sumar Z1 con Z2, lo que hacemos es sumar la parte real, 3 de Z1, con la parte imaginaria real, mejor dicho, de Z2, que es 7. Claramente 3 más 7 nos resultaría 10. En cambio, si sumamos la parte imaginaria de Z1, que es 1, con la parte imaginaria de Z2, que es menos 2, el resultado nos daría menos 1. ¿Ya? Si nosotros queremos transformar de forma cartesiana a forma binomial, nos quedaría, como podemos ver ahí, 10 menos i. Algunas propiedades de la adición que son importantes. Se cumple la ley de la clausura. ¿Qué es o qué se entiende como la ley de la clausura? Es que si yo sumo dos números complejos, el resultado es otro número complejo. ¿Ya? Otra propiedad que se cumple es la asociativa. Como podemos ver aquí, ¿cierto? Yo puedo asociar como estime conveniente para realizar la suma de estos números complejos y el resultado sigue siendo el mismo. Tenemos la conmutatividad, Z1 más Z2 es igual a Z2 más Z1.
también tenemos un elemento neutro aditivo, que sería en este caso el 0 más 0i, que nosotros lo podemos entender como 0, pero escrito en forma cartesiana, ¿cierto? O en forma de coordenadas sería 0,0, que en el plano de Argand, ¿cierto? Sería el origen o la intersección de los dos ejes, del eje real y el eje imaginario. ¿Ya? Recordemos que el opuesto aditivo de z, ¿cierto? Es menos a menos bi. Básicamente se cambia el signo. Recuerde que esto significa cambiar el signo de la parte real y la parte imaginaria, ¿cierto? Y lo otro importante es que los módulos tanto de z como del opuesto de z son los mismos. Para recordar qué era el módulo, es el tamaño del vector. Recordemos que los números complejos son vectores. Por lo tanto, aunque yo cambie los signos de las coordenadas de ese vector y lo posicionemos, por ejemplo, en otro cuadrante, su módulo va a seguir siendo el mismo. Por lo tanto, el módulo de z es equivalente al módulo del opuesto de z, como lo plantea la propiedad. ¿Ya? ¿Qué pasa en el caso de la sustracción? Para restar complejos se debe aplicar el concepto de suma de opuestos. ¿Qué significa esto? ¿Cierto? Que aplicamos lo mismo que la suma, es decir, se restan las partes reales e imaginarias respectivamente. ¿Ya? Aquí hay que tener un poquito cuidado porque cuando uno habla de restar números complejos, básicamente lo que uno va a hacer es lo que dice aquí, sumar el opuesto. Recordemos la diapositiva anterior, el opuesto, ¿cierto? Cambiamos el signo de la parte real y de la parte imaginaria. Por lo tanto, si yo quiero restar dos complejos, es lo mismo que sumar el opuesto. Veamos unos ejemplos. Tenemos z1 en este caso que tiene en su forma binomial el valor de 3 más 5i y z2 que tiene en su forma binomial el valor de 7 menos 3i. Importante, vamos a restar z1 con z2, que, como dijimos delante, es lo mismo que sumar el opuesto. O sea, si a z1 yo le quiero restar z2, yo lo que puedo hacer también es sumar el opuesto. ¿Ya? Por lo tanto, al hacer esto, ¿cierto? Y asociar los imaginarios con los imaginarios y los coeficientes reales con los reales, ¿cierto? Nos quedaría 3 menos 7 y en la parte imaginaria sería 5 menos 3. ¿Ya? Un detalle importante, acá el 7 es positivo, pero como nosotros vamos a restar o agregar el opuesto, negativo. Y acá el menos 3i está positivo, y acá, ¿cómo está? Perdón, está negativo, y acá queda positivo. Sumar el opuesto o restar. ¿Sí? Por lo tanto, el resultado sería menos 4 más 8i, que es lo mismo que en forma de coordenada, escribirlo como menos 4,8. Ejemplo 2. Si nos tuviéramos en forma de coordenadas, ¿cierto? Z1 es menos 3,2, o sea, parte real menos 3, parte imaginaria 2. En cambio, Z2 tiene parte real menos 1 y parte imaginaria 7. Recuerde, vamos a restar. Por lo tanto, a menos 3, que es la parte real, yo le voy a restar la parte real de Z2, que es menos 1. Y la parte imaginaria, que en este caso es 2, le voy a restar la parte imaginaria de Z2, que en este caso es 7. Por lo tanto, nos quedaría el valor de menos 2 y menos 5. Recuerde que negativo con negativo es, regla los signos, positivo. Así que menos 3 más 2 nos resultaría menos 3 menos 1, menos 3 más 1 nos resultaría menos 2. Y 2 menos 5, 7 mejor dicho, nos resultaría menos 5. Por lo tanto, en forma de coordenadas, el vector o el complejo resultante sería menos 2, menos 5 y en forma binomial sería menos 2 menos 5i. Algunas propiedades de la resta, ¿cierto? Y la suma es que el conjugado, como usted ve aquí, perdón, el conjugado de la suma es lo mismo que la suma de los conjugados. O sea, yo puedo sumar y aplicar el conjugado, o podemos aplicar el conjugado en ambos y después sumar. ¿Ya? Otra propiedad importante es que si a un número complejo yo le sumo su conjugado, ¿qué pasa? Me queda dos veces la parte real de Z1. ¿Por qué? Porque recuerde que el conjugado cambia
el signo de la parte imaginaria. Por lo tanto, estas se anularían y al final me quedaría 2 veces el número real de z1. Eso significa lo que está escrito aquí, 2 veces el real de z1. En cambio, si nosotros restamos, en este caso el conjugado de z1, se lo restamos a z1, el resultado que nos queda es 2 veces que el imaginario de z1. ¿Sí? Eso es porque el opuesto al conjugado lo que hace básicamente es cambiar el signo del real. Y así nos quedaría este resultado.